Alison y el día de hoy pues damos inicio a este primer capítulo del podcast Hablemos de Lógica. Bueno, pues muy bienvenidos. En este podcast, bueno, y en este capítulo en específico me gustaría que habláramos de lo que es una introducción, ¿verdad?, de lo que es la lógica. Entonces, para eso me gustaría parafrasear al autor Alfonso Ochoa Hoffman, que en su artículo, ensayo de Hablemos de Lógica, menciona él una definición de lo que es la lógica para él, que nos dice que la lógica es un conocimiento en el que se verifica la relación formal entre los enunciados para, como ya mencioné, verificar si es real la información, que es también como me mencionaba mi profesor en la clase de lógica, que la lógica, valga la redundancia, que ya dije mucho de esa palabra, pero pues eso es el podcast, es la ciencia de lo real y de lo verdadero. Entonces, como ya vieron en el título de video, pues estaríamos hablando de lógica jurídica. Entonces, ¿por qué inicio con la definición solamente de lógica? Bueno, pues también voy a iniciar con la definición de derecho para que podamos unir estas dos definiciones y dar con la definición de lógica jurídica. Entonces, también partiendo de este mismo ensayo, Hoffman define, también ahí menciona él que le parece que la definición de derecho ha sido muy difusa y antigua, porque pues a lo largo del tiempo y del estudio de derecho se han dado diversas definiciones de derecho basándose en el pensamiento pues de cada autor. En lo que yo concuerdo, hay muchísimas definiciones de derecho, pero aquí en la que nos dice Hoffman, parafraseando, el derecho es un mecanismo en el que se controla la existencia humana, por decirlo de alguna forma, que eso también coincide mucho con la que me mencionaba mi profesor Hugo Camarillo en mi clase de teoría del derecho. Entonces también él nos decía que el derecho es un control social. Bueno, entonces ya uniendo estas dos definiciones podemos llegar a la conclusión de lo que es la lógica jurídica. Entonces la lógica jurídica puede ser el estudio, el análisis de premisas pues en el derecho, ¿verdad? Para saber si es verdadero, si es real, si es coherente, ¿verdad? Sobre todo. Entonces pues es algo muy interesante porque como la lógica nos ayuda, creo que nos ayuda para todo, ¿verdad? Para todo en nuestra vida cotidiana, para todo en cualquier ámbito en el que requiramos hacer un análisis o una toma de decisiones, que es pues todos los días, ¿verdad? Todos los días tenemos que hacer el uso de la razón, el uso del criterio lógico, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Entonces, específicamente en el derecho hay está esta rama, ¿verdad? Que nos ayuda a saber si estamos analizando correctamente, si estamos llegando a las conclusiones correctas o están interfiriendo pues nuestros ideales, nuestros valores, que muchas veces pues pueden ser no erróneos, sino no lo que busca el derecho, ¿verdad? No la conclusión, ya estamos metiendo ahí ya nuestro propio criterio, que ya es algo muy interesante, ¿verdad? Entonces pues la lógica se puede utilizar en el derecho para muchísimas cosas, desde pues en la doctrina, pues los estudiosos del derecho, académicos, el ejercicio judicial, pues los jueces, el legislativo, el litigio, y pues también a uno como estudiante de derecho que apenas estamos viendo todo eso, es bien importante pues siempre tener este radar para ir entendiendo cómo funciona todo o cuestionarnos si está funcionando o por qué no. Entonces, pues fíjense, es muy interesante. Entonces, pues también me gustaría que habláramos de 3 tipos de lógicas que existen, que es la lógica formal, lógica material y lógica deóntica. En la primera, pues la lógica material, me gustaría darles un ejemplo, que es, estas se componen de premisa mayor, premisa menor y conclusión. Por ejemplo, yo creo que ya lo han escuchado bastante. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. Premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Vieron? O sea, las premisas nos llevaron a la conclusión. Entonces, si no nos cuestionáramos ahí el contenido y nada más diéramos a la conclusión
por las premisas, pues estaríamos aplicando la lógica formal. En cambio, la lógica material es aquella en la que nos cuestionamos, ¿verdad? Analizamos el contenido de estas premisas que nos hacen llegar a la conclusión, ¿verdad? Para saber si son verdaderas. O sea, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? ¿De verdad Sócrates es hombre? Entonces, pues ahí ya estaríamos haciendo un ejercicio de la lógica material. Entonces, ¿cuál es la lógica deóntica? La lógica deóntica es aquella en la que, les voy a poner un ejemplo. Comete el delito de homicidio todo aquel que priva de la vida a alguien. Y luego, Juan privó de la vida a alguien. Juan cometió el delito de homicidio. Cuando ya utilizamos una norma, una ley, un reglamento, etcétera, en premisas, para llegar a una conclusión, ya estamos haciendo uso de la lógica deóntica. Entonces, esto es para irnos introduciendo pues en la lógica, que es bastante interesante. Entonces, ¿cómo podemos? Ya les di bastantes ejemplos de teoría de lo que es la lógica. ¿Cómo podemos ver esto ya más en la realidad? Y para eso también me gustaría mencionar una serie que vi en Netflix que se llama Los Juicios de Tokio. En esta serie de Los Juicios de Tokio nos habla de cómo se hizo una corte internacional en la que se enjuiciaba a Japón por sus crímenes de guerra. Entonces, o sea, se las recomiendo, está muy interesante, y que nos habla sobre eso y va narrando cómo llegaron los jueces, ¿verdad? Y cómo durante estos juicios ellos tienen sus reuniones aparte y van dando su punto de vista, hablando de si son culpables o no, o de todas estas disputas que tienen entre ellos, pero dando argumentos. O sea, no se ponen, esto es lógica material y esto es lógica formal, pues no, ¿verdad? Pero todo lo que van dando son puros argumentos lógicos. Entonces está muy interesante diferenciar en este es argumento formal, porque ni siquiera a lo mejor llegó a una conclusión lógicamente en la lógica formal verdadera, pero material no. Entonces es muy interesante. Entonces, pues sí, en esa serie se ven de esa forma. Entonces, pues sí se las recomiendo yo ampliamente. Está muy interesante. Les digo que ya después de ver eso, yo para una tarea ya empecé a ver lógica en todos lados. En cualquier serie, en cualquier conversación ya empezaba yo eso es lógica. Entonces, pues sí está muy interesante. Entonces, pues para ver ya de una forma más de lleno, ¿verdad? La lógica en el ejercicio del derecho, me gustaría hablar específicamente de una acción de inconstitucionalidad, que es la acción de inconstitucionalidad 117-20/2020, que pues para esto me gustaría hablar de lo que es una acción de inconstitucionalidad, que es pues un mecanismo que se utiliza para impugnar una ley, un reglamento, etcétera, cuando se considera pues inconstitucional. Entonces, pues específicamente en esta acción inconstitucional, que como ya les había mencionado, por si la quieren buscar, es la 117-2020. Entonces, pues en esta sentencia nos habla de si las personas, o sea, y bueno, para esto primeramente me gustaría introducir una pregunta. ¿Puede alguien con antecedentes ser excluido de su profesión aunque ya haya cumplido su pena? Entonces, esto es de lo que habla esta sentencia en específico. Esta sentencia en específico nos habla de esta promoción que la promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Promovió pues esta acción inconstitucional en la que nos dice que pues se considera que atenta contra los derechos humanos el que las personas, como lo menciona el artículo 9 en la fracción 5 de la Ley de Adopciones del Estado de Chihuahua, que las personas que hayan tenido condenas o que hayan sido culpables de delitos dolosos
no pueden fungir o no pueden participar de psicólogos o de trabajadores sociales en, pues sí, en casos de adopciones. Entonces, pues en este caso, la ley está muy interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aparte de que no se especificaba qué tan grave era el delito, o sea, o qué eran graves los que no se podían, por los que no se podían pues participar o podrían ser excluidos, pues la Suprema Corte de Justicia llega a la conclusión de que pues sí es inconstitucional, que se está pues rompiendo ahí un derecho humano. Entonces pues es bien interesante. Pero por otro lado, nos mencionaba del interés superior del menor, que fíjense que yo realicé un análisis de esta sentencia en el que párrafo por párrafo fui viendo qué tipo de lógica se utilizaba, y que después del texto pues informativo, la lógica, el argumento lógico más utilizado en esa sentencia fue el dogmático, porque se utilizaba muchísimo el interés superior al menor, los derechos de los menores. Entonces, como es interesante que la lógica, por medio de la lógica, la Suprema Corte llegó a la conclusión de que sí es inconstitucional esto que le estás privando a lo mejor de que un niño reciba una buena atención, y de que también yo llegaba pues a la conclusión, ¿verdad?, de pensando, imaginando yo a lo que pudieron pensar las personas, de que el interés superior del menor no debería excluir a los derechos de otra persona. O sea, es muy interesante. Entonces, pues a lo que me gustaría llegar en este podcast a lo largo de toda esta sentencia es cómo la lógica pues se utiliza para muchísimas cosas, y es en el derecho, o sea, cómo es primordial, y cómo como estudiantes de derecho, futuros profesionistas ya actuales, debemos de siempre utilizarla para nuestra formación, tanto pues como les mencionaba ya antes, en el ejercicio judicial, en el legislativo, pues en el litigio y en el estudio de el derecho. Entonces, pues, y bueno, pues eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias por su atención.